Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Maggie y esto es Historias de Amor con Maggie. Hoy tenemos la historia de Humberto y en esta ocasión se las voy a leer. Y la carta dice así: mi vida comienza de esta manera. Yo nací en 1950 en Mexicali, Baja California. Mi papá se dedicaba al comercio, pero también trabajaba como bracero. En ese tiempo Estados Unidos contrataba a los hombres de las fronteras para trabajar en sus campos en California. Así que mi papá no fue la excepción. Las contrataciones se hacían en Obregón, Sonora. Así que en temporadas se iba de bracero y cuando terminaban las corridas se dedicaba al comercio, que no era otra cosa que vender por las calles. Mi mamá, como es de esperar, se dedicaba al hogar, cosa que no era fácil, pero de una u otra manera siempre lográbamos salir adelante. En ese tiempo éramos mi hermano mayor José, mi hermano menor Raudel y yo. En aquellas épocas era muy común que los hijos ayudaran a sus padres a sostener la casa. Así que nosotros ayudábamos vendiendo chicles, periódicos, pescados y lo que se pudiera. José, mi hermano mayor, tenía una bicicleta y un amigo de él también. Así que las bicicletas eran gran herramienta para vender. Pero no todo era trabajo. También se divertían jugando carreras con las bicicletas. La verdad es que ellos eran muy buenos manejando las bicicletas. Yo por mi parte siempre andaba con mi hermano Raudel. Después de vender nos íbamos a bañar a los canales. En ese tiempo había muchos canales y los niños nos la pasábamos jugando en ellos. Pero también pescábamos y sacábamos almejas y cangrejos para comer. Otra de las cosas que disfrutaba en mi niñez eran los pleitos. Me encantaba pelear. No había un día en el que no me peleara. La mayoría de las veces era por acuerdo. Nos divertíamos mucho. En una ocasión me peleé 22 veces. Incluso José, mi hermano mayor, me buscaba con quien pelear. Recuerdo que un vecino, el Teco le decían, siempre me preguntaba si quería pelear. Pero él era más alto y yo siempre he sido muy bajito. Así que José me dijo, no le tengas miedo, tú le puedes ganar. Al final me animé. Empezamos a pelearnos y le di unos buenos golpes. Incluso lloró. Esto le hizo molestar mucho. Me rompió la camiseta y me amarró las manos y se echó a correr. No lo pude alcanzar, pero después lo encontré y le di su merecido. Un día íbamos saliendo Raudel y yo del cine. De pronto aparecieron unos niños que hacía tiempo nos molestaban. Y así, sin más, nos empujaron al canal. Salimos de ahí y los correteamos. Cuando los alcanzamos, le dije a uno de ellos que nos peleáramos solo él y yo, que no se metiera su hermano. Él aceptó, pero de pronto su hermano se metió. Así que Raudel también se metió y les dimos una buena paliza. Qué buenos recuerdos. En verano nos metíamos a nadar al Canal América. El Canal América es el que divide México y Estados Unidos. Pasábamos nadando al otro lado para agarrar limones y naranjas, pero algunas veces nos cachaban y salíamos corriendo y de un clavado caíamos en el canal. Ahí la corriente siempre era muy fuerte. Algunas veces salíamos como 50 metros adelante de donde nos habíamos tirado, ya que la corriente nos arrastraba. Recuerdo que el agua era cristalina, tanto que se podían ver las piedras del fondo. En una ocasión en la que fuimos a nadar al Canal América, Raudel se echó un clavado y se golpeó con una roca, y lo tuvimos que llevar a la Cruz Roja. Como ya dije, también vendíamos periódicos, pero a mí me gustaba mucho jugar a los volados. Algunas veces los cambiaba por un taco, y en una de esas tuve la mala suerte de perder todos los periódicos. Llegué con José. Él me dijo, sorprendido, ¿ya vendiste todos los periódicos? Yo no pude más que decirle la verdad, que los había perdido echando volados. Me preguntó quién me los había ganado. Le dije que el Borolas, así le decían a ese niño. Fuimos y José le jugó los volados y los recuperó todos. Me dijo, aquí están todos los periódicos y no los vuelvas a apostar. Bueno, en esa ocasión solo me tocó una regañada por parte de mi hermano.
A mí me gustaba ir a vender los periódicos a un restaurante, pues ahí había una mesera que siempre me compraba los periódicos y me daba un beso. Me enamoré de ella. Un día en el que iba entrando al restaurante, la vi besándose con un señor. Me dio mucho coraje y le reclamé al señor. Le dije que cómo se atrevía a besarla, si ella era mía. Ella me dijo, cálmate, mijo, él es mi primo y hace mucho que no lo veía. Ay, yo me quedé más tranquilo y le creí. Después de eso ya no seguí vendiendo periódicos, pues siempre salía con las cuentas mochas. Cuando yo tenía 8 o 9 años de edad, a mi mamá le regalaron unos guaraches. Así que nos dijo a José y a mí que los lleváramos a vender. Nos los llevamos, pero nos pusimos a jugar luchas en el parque y cuando nos dimos cuenta, ya no estaban los famosos guaraches. Se los habían robado. Nos regresamos a casa muy preocupados, pues sabíamos que cuando llegáramos nos iba a ir como en feria y no podíamos pensar en otra cosa. Íbamos pasando cerca de la garita de Mexicali y una señora nos vio y nos preguntó si habíamos comido. Le dijimos que no. Nos regaló un pollo rostizado y nos dio $10. Me acuerdo que la señora tenía el cabello pintado de azul. Eso me sorprendió bastante, pues en mi vida había visto a alguien con ese color de cabello. Pero la verdad es que la señora fue como un ángel, pues sin saber nos salvó de una buena tunda. Raudel y yo éramos una calamidad. Íbamos al cine y nos metíamos de trampa. Éramos muy pobres y no podíamos pagar la entrada. Cada año pasaban 3 películas de Tarzán y nosotros no podíamos faltar. Entramos al cine y estábamos muy sentaditos en las butacas. En eso llegó una familia y nos dieron 50 pesos por las butacas, que era bastante dinero en ese tiempo. La entrada del cine costaba 3 pesos con 30 centavos los adultos y 1.65 los niños. Así que cuando llegamos a la casa, mi mamá se puso muy contenta. Tuvimos muchas aventuras Raudel y yo. Fue un tiempo maravilloso. Hice muchas cosas y vi otras tantas. Aprendí y me divertí muchísimo, a pesar de las carencias que teníamos en mi casa. Pasaron los años y me apasioné por la música, tanto que me hice coleccionista y logré tener bastantes discos de acetato de música antigua. Yo iba a las discotecas y compraba muchos discos, sobre todo el rock and roll en español y en inglés también. Incluso yo llevaba mis discos a una radiodifusora, pues ahí no tenían mucha de la música que yo tenía. En ese tiempo había la llamada guerra de las bandas de rock. Empezaban a tocar las bandas a las 2 de la tarde y se terminaban a las 2 de la mañana. También había muchos salones de baile y bares y me hice muy fiestero y por consecuencia comencé a tomar. Cada semana me ponía hasta más no poder. Tomaba tanto y no medía las consecuencias y por esa razón tuve varios accidentes automovilísticos. Una vez choqué 5 carros. Caí en la cárcel y tuve que pagar los daños de cada uno de ellos, que fueron pérdida total. En ese tiempo, si detenían a uno manejando y tomando, le daban una multa de 500 pesos o ir 10 días a Alcohólicos Anónimos. Y como yo no tenía los 500 pesos, decidí ir los 10 días a Alcohólicos Anónimos. Y estos se convirtieron en 3 años. Gracias a eso aprendí a tomar con moderación, pues antes de eso, cuando yo empezaba, no podía parar. Eso sí, siempre fui muy responsable con mi trabajo, nunca falté, pero sí me metí en muchos problemas y casi pierdo a mi familia. Como dato curioso, a principios de los 80s, el presidente municipal sacó una ley que todos los que teníamos licencia para manejar tendríamos que poner el tipo de sangre en ella, lo cual era bueno, pues si tenías un accidente y llegabas al hospital, pues ya tenían ahí tu tipo de sangre. Lo malo es que la ley solo duró el tiempo de su mandato. En mi vida tuve varios oficios. En un principio fui zapatero
y pegaba desde una suela hasta hacer un zapato a la medida. Después aprendí a remodelar casas por dentro y por fuera, y por mucho tiempo me fue bien, pero todo por servir se acaba. Y después me fui a trabajar a Ensenada. Estuve 4 años ahí. Después me fui 2 años a vivir a Estados Unidos y como aventura estuvo bien. A lo largo de mi vida pasé por muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto, como la pérdida de mis padres y una de mis hermanas, la cual recordaré todos los días de mi vida. Por lo demás estoy feliz y en paz con mi familia. Los amo y ellos a mí. De mis otros hermanos no he hablado mucho porque no conviví tanto con ellos y nos ganamos con algunos años. Pero los quiero igual a todos, en especial a una de mis sobrinas, que para mí es como una hermanita menor. Nos hablamos frecuentemente y siempre es felicidad para mí compartir con ella. A grandes rasgos, esta ha sido mi vida. El mundo ha cambiado mucho. Yo me adapto a la época y cada una de ellas la disfruto al máximo, con optimismo y con agradecimiento, con la vida y con Dios por haberme dado la oportunidad de vivir todas estas experiencias. Espero les haya gustado mi historia. Pues muchas gracias, Humberto, por mandar tu historia. Es muy interesante y pues como han sido tantos años, pues tienes muchísimo que contar, ¿no? Has tenido altas y bajas como cualquier persona en la vida, pero muchas anécdotas pues muy bonitas. Muchas gracias otra vez por mandar tu historia. Y bueno, amigos, hasta aquí la historia. No olviden regalarme un me gusta, suscríbanse al canal, compartan. Recuerden que es muy importante compartir los videos. Suscríbanse a Facebook. Recuerden que también tenemos página de Facebook que se llama Historias de Amor con Maggie. Ahí estaré dejando las historias cada semana. También pueden mandarme sus historias como Humberto por Messenger. O si lo desean, les estaré dejando mi correo aquí abajito en la cajita de descripción. Por si gustan mandarme sus historias por ese medio, pues también lo pueden hacer. Y bueno, mis queridos historiadores del amor, les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por seguir mandando sus historias, por apoyar el canal, por dar me gusta, por compartir, por comentar. Y bueno, a mí no me queda nada más que decir, no olvides, déjame ser la voz de tu historia. Adiós, hasta la próxima.